Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis, capítulo 17, versículos 2 al 8. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Continuaremos con el versículo 4. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones. Ya vimos en el podcast anterior que Dios es el que inicia este pacto. Es su pacto con Abraham. Recuerden que en el capítulo 15 este había sido un pacto unilateral, o sea que Dios fue el que inició todo, hizo todo. Y recuerden que Abraham había caído en un profundo sueño y lo único que él pudo hacer es observar. Él vio todo lo que estaba pasando y cómo Dios, en forma de una antorcha de fuego, pues pasó por esas piezas cortadas de los animales, esas partes de los animales cortadas en mitades, para sellar este pacto. Ahora Dios le recuerda el pacto y, como mencionamos anteriormente, lo engrandece como no solo padre de nación, sino de multitud de naciones. Y ahora en el versículo 5 dice, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Aquí Dios no solo engrandece su pacto con Abraham, sino que ahora también engrandece su nombre. El nombre de Abraham, recuerden que como mencioné en podcasts anteriores, significa padre exaltado o padre enaltecido. Y ahora le cambia el nombre de Abraham a Abraham, con una H en el medio. A-B-R-A-H-A-M. En vez de Abraham. A-B-R-A-M. Y como dice aquí, significa padre de multitudes. Y no de multitudes de hijos, sino de naciones, multitudes de naciones. De ahora en adelante en la Biblia, el nombre de Abraham cambia por Abraham. Y así nos referimos a él de aquí en adelante. Vayamos a Nehemías, capítulo 9, versículo 7. El libro de Nehemías 9, capítulo 9, versículo 7 nos dice así. Tú eres el Señor Dios, que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. En la Biblia, los nombres de las personas eran muy importantes. El nombre describía el carácter o experiencia de esa persona. Por eso es que ahora, aquí en este capítulo, antes de que naciera el hijo de la promesa, Dios le cambió el nombre a Abraham por Abraham. El rol que tenía Abraham ya cambiaría. Ya Abraham no sería el padre de una nación, sino de multitud de naciones. Aquí podemos ver entonces cómo la fe de Abraham fue aumentando. Recuerden que Abraham era de Ur de los Caldeos. En aquella época existían un montón de dioses falsos paganos en aquel lugar. Dios escogió a Abraham y Abraham creyó en él. Se dice que este nuevo nombre
define a Abraham como creyente del Dios verdadero, el único Dios, el Dios por el que él cambió a sus ídolos. Este nuevo nombre va a definir la vida que Abraham llevaba en Dios. Si vamos a la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, a la primera carta 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9, nos dice así: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En Romanos capítulo 4 versículo 17, Romanos 4, 17 nos dice así: como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Esto es en Romanos, en el Nuevo Testamento, donde hablan de la promesa a Abraham cumplida por la fe. Abraham creyó y nunca perdió la esperanza de las promesas de Dios, de esa gran descendencia que vendría de él. Ahora en el verso 6, nos dice así, en el versículo 6, dice: te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Si vamos a Génesis capítulo 35, versículo 11, aquí nos dice, esto fue cuando Dios bendició a Jacob. Jacob es descendiente de Abraham, hijo de Isaac. Isaac fue hijo de Abraham. Es Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. También le dijo Dios: yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. Aquí vemos que Dios no solo renueva sus promesas con Abraham, sino que también con sus descendientes. Lo hizo con Jacob, hijo de Isaac, y también con el mismo Isaac. Si vamos a Génesis capítulo 17, versículos 19 al 21, aquí dice que Dios establecerá un pacto con Isaac y con su descendencia. Dios le promete las tierras a Jacob en Génesis 28, versículos 12 al 15. Génesis capítulo 28, versículos 12 al 15. Entre las promesas hechas a Abraham está primero la tierra prometida, que eso fue en Génesis capítulo 15, cuando Dios le prometió la tierra de Canaán. Y esto se va a cumplir, vamos a ver que esto se va a cumplir en Moisés, cuando estudiemos Éxodos. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 24. Entonces, dijimos, primero la tierra prometida, que fue lo que le prometió Dios a Abraham en Génesis capítulo 15, que es Canaán, y se cumplió en Moisés. Segundo, la promesa del reino, que esto es ahora, en Génesis capítulo 17, y esto se va a cumplir en David. Y lo podemos ver en el libro de Samuel, 2 Samuel capítulo 7. Y veremos más adelante también que la tercera promesa a Abraham es la promesa de bendición en toda la tierra. Esto está en Génesis capítulo 22, versículos 5 al 18. Y esta se cumple en Jesús. Es la nueva alianza en Jesucristo. También lo podemos encontrar en Lucas capítulo 22. Pero esto todo lo veremos más adelante. Entonces, como acabo de mencionar, pues Abraham creyó y él nunca perdió la esperanza de las promesas de Dios, de esa gran descendencia que vendría de él. Continuando con el versículo 6, que dice: te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. El versículo 7 y 8 nos dice así: estableceré mi pacto contigo
y con tu descendencia después de ti, por todas tus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Aquí donde dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, donde dice descendencia, esto en hebreo es traducido como semilla. En inglés es seed. En hebreo, la palabra que se utilizó aquí, además de solo ser descendencia, traducido al español, en inglés seed, semilla, y también descendencia, significa semilla, siembra, descendencia, y semen viril. Esos son los significados de esta palabra traducida, pero en el origen hebreo original. Lo mismo en el versículo 8, donde dice que y te daré a ti y a tu descendencia. Aquí también esa palabra es traducida como semilla en otras traducciones y en la traducción hebrea. A lo que quiero llegar es que esta palabra ha sido utilizada, o sea, está en la Biblia en singular. No dice descendencias, pero dice descendencia, una semilla. Y se ha utilizado en varios versos de diferentes maneras. Por ejemplo, en Génesis capítulo 47, versículo 23, dice, entonces José dijo al pueblo, hoy los he comprado a ustedes y a sus tierras para Faraón. Ahora aquí hay semilla para ustedes. Vayan y siembren la tierra. Se me pasó a comentarles que esta palabra en hebreo es la palabra número 2233 y se pronuncia zerra. Algo así, pues. Mi pronunciación no es perfecta, pero se escribe como Z-E-R-A. Aquí se utilizó como semilla, el significado literal. Y ahora si vamos al primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 42, Samuel 20, 42, aquí lo utilizan como descendencia. Se los voy a leer. Y Jonathan dijo a David, vete en paz, ya que nos hemos jurado el uno al otro en el nombre del Señor, diciendo, el Señor esté entre tú y yo, y entre mi descendencia y tu descendencia. Esa es la palabra que también se usa como semilla. Para siempre. David se levantó y se fue, y Jonathan entró en la ciudad. Aparece también la palabra usada como descendencia en Génesis capítulo 12, versículo 7 y Génesis capítulo 13, versículo 15 también. ¿Y por qué estoy haciendo énfasis a esto? Bueno, ya verán. Si vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 16. Esta es la parte del Nuevo Testamento. Los versículos que le di es del Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, en Gálatas 3:16, la palabra seed, semilla, en griego también significa sperma, S-P-E-R-M-A. En inglés el significado es from when a plant germinates the seed, de donde una planta germina su semilla. También significa el semen viril, producto de este semen, semilla, hijos, descendencia, familia, tribu, posteridad. Podemos decir que tanto en hebreo como del Antiguo Testamento como en griego, que es traducido en el Nuevo Testamento, tienen ambos significados. Semilla, de semilla de plantas o de donde nace donde la planta germina, y también descendencia en singular, semen viril. Entonces, a lo que quiero llegar es que aquí donde dice estableceré mi pacto contigo, o sea, estableceré mi pacto en tiempo futuro, aquí hay un doble pacto. Vamos a ver
en Gálatas capítulo 3:16 que esto se refiere a un doble pacto, no solo el de la descendencia después de ti por todas tus generaciones, pero también se refiere, adivinen a quién, a la descendencia que sale de la semilla de la promesa, que es Jesús. Le voy a leer el verso 7 y 8. En vez de usar la palabra descendencia, se lo voy a leer como dice en la traducción hebrea, usando semilla. Estableceré mi pacto contigo y con tu semilla después de ti, por todas tus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu semilla después de ti. Y te daré a ti y a tu semilla después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. ¿Recuerdan cuando les mencioné que una de las promesas a Abraham es la promesa de bendición en toda la tierra, que lo vamos a ver más adelante en Génesis 22? Esta promesa de bendición en toda la tierra se cumple ¿en quién? En Jesús. Se cumple en Jesús, con la nueva alianza en Jesucristo. Aquí voy a explicar por qué digo que esto es un doble pacto, una doble promesa. Les voy a leer Gálatas capítulo 3, versículo 16. Se los voy a leer desde el versículo 15. Esto habla de la promesa y el propósito de la ley. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias. Voy a repetir esto. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Versículo 17. Lo que digo es esto. La ley, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Y esto se refiere al pacto que estamos estudiando ahora en el capítulo 17. Aquí dice claramente en Gálatas del Nuevo Testamento que las promesas fueron hechas a Abraham en el versículo 16 y a su descendencia. Y dice claramente que no es a sus descendencias, sino que se está aquí refiriendo a una. Y dice claramente como refiriéndose a muchas, sino que más bien a una, y a tu descendencia, que es decir, Cristo. Aquí esto es de lo que hablo, que hay un doble pacto aquí. Y explican que muchos años después, cuando 430 años más tarde, pues esto no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, porque el pacto de Dios es, como vamos a ver, es eterno y es válido para siempre. Un pacto por Dios no se invalida, no se anula. Aquí dice que nuestra herencia no depende de una ley, sino que depende de una promesa, de la promesa que Dios le concedió a Abraham. Y entonces después ellos explican aquí en Gálatas, pues entonces, para qué fue dada la ley. Esto lo estudiaremos más adelante, pero es importante saber, voy a tratar de ser breve, que ¿por qué fue fundada la ley? Aquí mismo en Gálatas 19, pues dice que fue añadida a causa de las transgresiones, pues del pecado, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. O sea, hasta que viniera Jesús, porque recuerden que Jesús pagó esa deuda por nosotros. Él pagó por nuestros pecados, para que así nosotros podamos estar en la presencia del Señor. Él pagó por nuestras transgresiones.
Recuerden que en aquel tiempo también, los fariseos especialmente, todo era la ley, la ley, la ley. Y muchos no creyeron que Jesús era el Mesías. Él es el Mesías, el Salvador. Y su misión no era liberarlos de la opresión de los romanos, sino de salvarnos de nuestros pecados, para que podamos ser parte de su nuevo reino, tanto los hebreos como los escogidos del pueblo de Israel y los gentiles, que somos todos los demás, que no son israelitas. Los de Israel fueron los que fueron escogidos por Dios, y porque muchos de ellos, los de Israel, rechazaron a Dios, los no creyentes en Jesús, esto le abrió las puertas a todos los gentiles, no solo a los escogidos, sino también a todos los demás que tienen fe y que creen en Jesús. En el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, los tres en uno. Un solo Dios, el Dios verdadero. Aquí dice claramente en Gálatas, versículo 22, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Así como recuerden que Abraham fue justificado por Dios, ahora nosotros somos justificados debido a que Jesús murió por nosotros en la cruz. Él nos justificó y solo debemos tener fe. En el versículo 25 dice, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, o sea, bajo la ley, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos, repitiendo todos, son uno en Cristo Jesús. En el versículo 29 dice, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia, ¿de quién dice aquí? Aquí dice, son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Nosotros somos parte de la descendencia de Abraham. Y como dice aquí, en el versículo 28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Cuando estudiemos el libro de Apocalipsis, Revelación, allí están las profecías y está escrito que muchos de los hebreos o judíos que no creen en Jesús, en los últimos tiempos se van a dar cuenta de que Jesús es el Mesías, el verdadero Mesías, cuando Él venga en su segunda venida. Cuando Jesús va a establecer un cielo nuevo y una tierra nueva. Se los voy a leer porque esta es una profecía que va a pasar. Todavía no ha pasado, pero viene en el futuro. Esto está en Apocalipsis, capítulo 21. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Versículo 2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Más adelante estudiaremos que Jesús es el novio. Y nosotros, la iglesia, los creyentes, somos como la novia, esperando a su futuro esposo ansiosamente. La iglesia, nosotros los creyentes, representamos a la novia, esperando a la segunda venida de Jesús, al novio. Versículo 2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo,
y Dios mismo estará entre ellos. Versículo 4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Versículo 5. El que está sentado en el trono dijo: Yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto se lo dice a Juan, que fue el que escribió el libro de Apocalipsis. Versículo 6. También me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el final. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Todos los creyentes seremos los herederos de ese nuevo reino de Dios. Versículo 8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia ¿en dónde? Aquí dice, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los no creyentes mueren. La primera muerte es la muerte física en la tierra. Todos sufrimos la primera muerte, es decir, nuestro tiempo en la tierra termina. Entonces, la segunda muerte en las Escrituras se refiere al destierro, al lago de fuego. Para aquellos que eligen la rebelión, o sea, que están en contra de Dios, que no creen en Dios. Los que continúan en contra de Dios durante su vida. Esta segunda muerte es la separación eterna de Dios. Se separan eternamente de Dios para vivir eternamente en un eterno tormento, en ese lago de fuego. Van al infierno, al tormento eterno, a ese lago de azufre y lo que dice, en el lago que arde con fuego y azufre. Y esa es la muerte segunda. Van a estar ahí eternamente, en eterno sufrimiento. Si no queremos que nuestro prójimo y nuestros seres queridos vayan a caer en ese lago de fuego, háblale de Cristo, que conozcan más de Dios. Motívalos a que por ellos mismos se enteren y lean la Biblia, porque así su relación con Dios se engrandece. Que le pidan al Espíritu Santo la sabiduría para poder entenderla, y el Espíritu Santo se las dará. Entre más cerca se hace relación con Dios, más se engrandece su caminar en Cristo. Y nosotros todos somos pecadores, aunque muchas veces nos salimos de ese camino. Hay que siempre reconocer nuestros pecados y encarrilarnos de vuelta. El diablo lo que busca, Satanás lo que busca es alejarnos de Dios. Y él sabe muy bien que su tiempo está contado. Satanás ataca diariamente. Y la manera de nosotros de defendernos es por medio de la palabra de Dios. Esa es nuestra arma y es lo que nos mantiene cerca de Él. No pares de orar. Orar es simplemente hablar con el Señor. Háblale que Él es el Shaddai, el Roí, el que me ve, el Todopoderoso, el que nos escucha. Entonces, para concluir, pues aquí vemos que no solo Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham, porque tiene una nueva misión, una misión más grande, y también engrandece esa promesa. Y vemos también que no solo es una promesa, sino que aquí hay un doble pacto. La promesa hecha a Abraham y sus descendientes, creando de él grandes naciones, y también a Abraham y su descendencia, refiriéndose a Jesús, a Cristo. No se pierdan el próximo podcast porque continuaremos con los versos del 6 al 8, que todavía hay muchísimo más por descubrir. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.